Tengo una amiga que vive por Buenavista, se llama Mayra, voy seguido a su casa. Me llevo bien con su mamá y con sus hermanas. Las 5 nos reunimos los domingos, nos quedamos sentadas frente al televisor con las luces apagadas mientras escuchamos las historias que pones. La mamá de Mayra siempre que arranca el canal se sale o se sube a lavar ropa. Es su ritual, nadie le pregunta nada porque a todas nos parece lo más normal. Un gesto sencillo como para no hacer ruido e interrumpirnos. Mi amiga una vez nos dijo que era porque le daba miedo. Con cualquier cosa esa señora se provoca pesadillas. Un día la curiosidad me ganó y sin pensarlo mucho, le pregunté si alguna vez le había pasado algo que la hubiera marcado, algo que explicara tanto miedo. La señora me miró con esa calma fría que siempre la acompaña y me dijo que no, que nunca había pasado nada, pero después se quedó pensativa como si una nube se hubiera posado sobre su mente. Su rostro se apagó por completo. Se fue como cuando una computadora de 2001 intenta abrir un archivo pero no lo consigue. Hace 15 años, cuando estaba embarazada de Mayra, vivía más al norte de la ciudad, cerca de la Basílica de Guadalupe. Tenía una tía que no era cercana a la familia, nadie la conocía bien, ni siquiera hacía visitas de cortesía en las fiestas familiares. Cuando esa tía murió, dejó todo lo que tenía la mamá de Mayra. Una herencia inesperada. Para la señora fue un golpe. Sus problemas de dinero se acabaron inmediatamente. De un día para otro el futuro dejó de ser incierto. Le dejaron un edificio en la Narvarte, 2 camionetas, una motocicleta y un par de cuentas con dinero. El edificio estaba ahí, como un monumento al olvido, bastante céntrico y a unos pasos de una gran avenida. 4 pisos, cada uno dividido en 4 departamentos, y en la planta baja 2 locales comerciales amplios, vacíos. Sandra, la mamá de Mayra, estaba en los últimos meses de su embarazo. No podía hacer mucho. Estaba más preocupada por la niña que venía que por lo que el edificio representaba. Pero tenía ideas, muchas ideas. Pensaba en todo lo que podría hacer con él una vez que naciera la niña. Aquel edificio en su cabeza estaba lleno de oportunidades y promesas. Sin embargo, había algo en el edificio que se le escapaba, algo que no se podía ver a simple vista, algo que nunca le contaron. Cuando la niña cumplió 3 meses, Sandra pensó en hacer el cambio, dejar de pagar renta y mudarse al edificio. Era una decisión que había estado rondando en su cabeza durante semanas y ahora, con la pequeña no tan recién nacida, parecía lo más sensato. Escogió el departamento más grande de la planta baja, aquel que equivalía a 2 de los de arriba. No entendía por qué su tía había vivido en el 4º piso, en ese departamento apartado, casi escondido. Sandra nunca lo supo, pero ahora ya no importaba. Al mudarse pensó que no era más que otro detalle del que se podía prescindir. Una vez que terminó de instalarse, subió a ver los departamentos. Tomó notas de lo que les faltaba para poder arreglarlos y ponerlos en renta. Los locales comerciales también llamaron su atención. Al principio pensó en darles vida, en hacerlos rentables, pero uno de ellos la detuvo. El de la derecha estaba cerrado con llave desde adentro y candados por fuera.
De todo el edificio era ese el único lugar del que no había recibido llaves. Afuera el negocio estaba rotulado como una lavandería. Lo más seguro era que las lavadoras todavía estuvieran ahí acumulando polvo. La tercera noche comenzaron los ruidos. Un sonido extraño que se colaba por las paredes, como el zumbido constante de una lavadora encendida. Al principio pensó que eran las viejas tuberías o el edificio asentándose, pero se repitió noche tras noche. La lavandería estaba cerrada y aún así los ruidos eran de casi diario. Pensó que debía hacer algo. Decidió que cuando tuviera tiempo pediría que rompieran los candados o que botaran la cerradura. Tal vez entonces podría entender qué estaba pasando dentro de ese sitio sellado, pero mientras tanto el misterio se le iba metiendo en la cabeza como un parásito que se alimenta de las dudas. Sandra no pudo más con la incertidumbre. Decidió mandar a traer a un cerrajero. El hombre llegó a la mañana siguiente, cortó los candados con habilidad, los dejó caer al suelo y levantó la cortina de hierro oxidado que cerraba el local. Mientras el cerrajero se alejaba, la señora agradeció en silencio. Cuando él desapareció, Sandra se quedó sola frente a la puerta. La mamá de mi amiga sintió en todo el cuerpo la fría exhalación del edificio, luego un cosquilleo en la frente, aquella misma sensación que aparece cuando alguien te está mirando. Ella sintió que aquel local vacío la estaba mirando. Entró, avanzó un paso tras otro. No veía nada. Esperaba que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Los interruptores de las luces no parecían estar en su lugar. El local era grande, más grande de lo que había imaginado. Un espacio vacío que recordaba a esos lugares de autoservicio que se ven en las películas antiguas. Lavanderías de barrio, frías, impersonalmente ordenadas. El lugar estaba cubierto de polvo, pelusas acumuladas en las esquinas y sobre las máquinas. El aire estaba pesado, cargado con un olor extraño que variaba entre lo guardado, lo olvidado y una leve mezcla de detergente enmohecido. De repente, un ruido. El sonido que tanto la había inquietado en las noches. Aquel retumbar metálico de una lavadora que nunca dejaba de funcionar. Sandra se congeló. El ruido provenía del interior de una de las máquinas. Algo estaba girando dentro, era pesado, hacía que se sacudiera el tambor. Se acercó a la máquina y giró una perilla oxidada que encontró a su lado. Un silencio sepulcral llenó el lugar y Sandra sintió como su respiración se aceleraba. Se acercó más y con una mano temblorosa abrió la tapa de la lavadora. Un hedor insoportable le llegó de inmediato, envolviéndola en una nube densa de descomposición. No podía ver nada con claridad, todo estaba demasiado oscuro. Sintió la náusea subir por su garganta, retrocedió. ¿Qué era eso? ¿Qué había ahí dentro? Corrió al departamento de su tía por una lámpara. Encontró una rápidamente, tirada sobre una mesa cubierta de polvo y telarañas.
probó que encendiera y entonces regresó al local. Cuando la luz iluminó el interior de la lavadora, algo apareció en la oscuridad. Era un gato. Su pelaje, en su mayoría gris, estaba empapado y pegajoso, adherido a su piel por el hedor de la descomposición. Estaba enrollado de manera antinatural, como si hubiera sido aplastado contra las paredes interiores de la lavadora, la cabeza girada en un ángulo imposible. Sus ojos estaban abiertos, pero no con la desesperación de quien muere luchando, sino con una calma fría, como si ya hubiera sido demasiado tarde cuando la vida lo dejó. El mal olor era insoportable. El aire estaba espeso, pegajoso, el ambiente cubierto por un manto de podredumbre. Una extraña quietud invadió el lugar. Eso era lo que más aterraba, según la señora Sandra. La calma absoluta que emanaba del lugar. La mamá de mi amiga miraba, pero no entendía. Su mente no lograba comprender cómo un gato había llegado hasta ahí, o quién había hecho que se metiera en la lavadora. ¿Se encerró solo por accidente? O más inquietante aún, ¿quién lo habría encerrado ahí? ¿Quién con una calma cruel lo había metido dentro y había cerrado la puerta, sabiendo lo que ocurriría después? La lavadora, que parecía un objeto común, había sido convertida en un dispositivo de tortura. ¿Cómo era posible que todas las noches se encendiera de alguna manera con el gato dentro? ¿Quién en la oscuridad había hecho girar la perilla que activaba el ciclo? ¿Quién era capaz de hacerle eso a un animal tan indefenso? Sandra se sentó en el suelo temblando. En su mente las preguntas se multiplicaban, pero ninguna tenía una respuesta lógica. La simple idea de que alguien podría haber hecho esto deliberadamente le helaba la sangre. Lo que estaba viendo no era un accidente ni un simple descuido. Era algo mucho más oscuro, mucho más macabro. La señora Sandra compró unos guantes de látex y con asco sacó al gato de la lavadora. Lo metió en una bolsa negra, la cerró con fuerza sin mirarlo de nuevo. No terminó de revisar el local. Su hermana, que estaba ayudándole con la niña, tuvo que irse deprisa y Sandra se quedó sola con su confusión, el gato muerto en la bolsa y el sonido distante del viento que soplaba a través de las rendijas del edificio. El resto de la tarde estuvo pensando qué hacer con ese local. Podría traspasarlo o tal vez encargarse ella misma, aunque sabía que sería mucho trabajo para una sola persona. Primero habría que asegurarse de que todas las máquinas funcionaran. Con el dinero que le dejó su tía, Sandra hizo algunos arreglos en el edificio. Necesitaba empezar a generar. Reparó las ventanas, pintó las paredes, cambió algunas instalaciones viejas. En menos de un mes ya se había rentado el primer departamento, luego el segundo y enseguida el tercero. La cosa comenzó a andar, aunque no del todo en la forma que había imaginado. La gente, como en cualquier otro lugar, se quejaba del agua, de la falta de presión, del mantenimiento deficiente de las áreas comunes.
Un par de personas mencionaron que las escaleras estaban sucias y otro más reclamó que las puertas del edificio se cerraban con dificultad, siempre como si algo las estuviera frenando. Nada fuera de lo común en edificios viejos. Sin embargo, lo que realmente empezó a llamar la atención de los nuevos inquilinos fue que en todos los departamentos se espantaban. La gente no duraba mucho tiempo en los departamentos. Se iban a los 6 meses, no llegaban ni al año, y eso que cambiarse de casa es algo cansado, complicado. Nadie entendía por qué, pero la mayoría terminaba yéndose sin dar demasiados detalles. Al principio, Sandra pensó que era por el precio o la ubicación, pero casi inmediatamente se dio cuenta de que había algo más. Una vecina, una mujer que vivía en el segundo piso, se acercó un día a Sandra con los ojos hundidos y la voz baja. Le contó que una noche despertó porque sentía cosquillas en la cara. Al principio pensó que era un insecto, pero al manotear sintió algo más extraño. Sentía pelo, algo suave rozando su piel. Las primeras veces la vecina pensó que era parte del sueño o su hija jugándole una broma de madrugada. Un día abrió los ojos en cuanto lo sintió y vio una cara. Una cara en vertical, una figura que estaba justo frente a ella, sonriendo. El cabello de la figura era lo que le hacía cosquillas y era tan largo y oscuro que parecía como si fuera parte de la misma oscuridad de la habitación. No era un sueño, no era su imaginación, estaba ahí mirándola, observándola con una sonrisa torcida que nunca desaparecía. Cada que la veía, quedaba varios minutos paralizada. Lo sintió casi todas las noches. A veces se cubría la cabeza con la colcha, tratando de esconderse de aquello que simplemente no se iba. Aún tapada de pies a cabeza sentía ese frío, esa presencia cerca de su rostro. No pudo volver a dormir. A medida que pasaban los días, esto se volvió más recurrente, más insoportable. Al principio solo le pasaba a ella, pero luego, una noche, su hija comenzó a despertarse llorando, diciendo que algo la observaba dormir. La niña ya no quería quedarse en su propia cama. La cosa que atormentaba a la vecina y a su hija había dejado de ser un simple mal sueño y se había vuelto una realidad constante. En una de estas ocasiones, mientras la inquilina intentaba apartar las sábanas, movió sin quererlo de manera brusca y casi desesperada la colcha. Fue entonces cuando sintió un dolor agudo. Aquella cosa le había mordido la mano. La vecina se lo mostró a Sandra. Aquel mordisco le dejó una marca oscura. Sandra escuchó todo esto en silencio. La historia de la vecina no era la única. Las quejas de los inquilinos se volvían más inquietantes y más aterradoras a medida que el tiempo pasaba. Un vecino del tercer piso, un hombre que siempre había sido escéptico, contó lo que le había pasado para avisar que se iba del edificio. Decía que cada noche alguien tocaba su ventana. Al principio pensó que era el viento moviendo una rama, pero cuando se asomó no había nada que lo causara.
Si se quedaba despierto, al poco rato comenzaba a escuchar el mismo ruido, pero ahora viniendo de otra dirección, de un espejo colgado en la pared, tal y como si alguien lo estuviera golpeando con los nudillos. Lo podía escuchar y si miraba con detenimiento, el vidrio reaccionaba a lo que sea que estuviese provocando el ruido. Se movía. La sensación de estar siendo observado lo perseguía, y las cosas no terminaban ahí. A menudo escuchaba ruidos de trastes en la madrugada, como si alguien estuviera cocinando, separando platos, preparando algo en la oscuridad. No había nadie, solo el sonido de los objetos moviéndose sin razón alguna. Una noche todo escaló a algo más peligroso. Se despertó con el fuerte olor a gas llenando su habitación. Ya estaba medio mareado, pero el aire denso lo despertó por completo. Rápidamente corrió hacia la cocina y vio que la estufa estaba abierta y el gas fluyendo sin control. ¿Quién había abierto el gas y por qué? No lo sabía, pero no podía dejar de pensar en la sensación de que alguien más, algo más, estaba jugando con su vida. Otra inquilina, una mujer que vivía con su esposo, relató algo aún más extraño. Una noche estaban viendo televisión juntos, recostados en la cama, cuando de repente las puertas del closet se abrieron por sí solas. No había corrientes de aire, no podía ser. Se quedaron viendo en esa dirección hasta que vieron a alguien salir. Una persona toda de blanco vestida con una túnica. Una persona mayor con el rostro pálido. Desde el principio entendieron que se trataba de un fantasma, pero no como los imaginas o los ponen en películas. Esta cosa no era translúcida. Era algo que hasta se podía haber tocado, hecho de algo ligero. La vecina decía que flotaba, que su intención era provocar miedo. Salía del closet, iba hasta la puerta de la recámara, la abría, salía y la cerraba, mientras aquellos dos, impactados, quedaron sin poder hacer o decir nada. Esa fue la primera de muchas veces. No se iba con oraciones, ni con rezos, ni con agua bendita. Aquella cosa se manifestaba solo de madrugada. A veces los despertaba al mismo tiempo a través de la sensación de que alguien te observa en la oscuridad. A veces, mientras ella estaba en la cocina, sentía una repentina presencia a sus espaldas. Volteaba y ahí estaba esa cosa que al momento se iba. Cuando se fueron los últimos inquilinos, Sandra también empezó a considerar irse de ahí. Ya no soportaba más, aunque las cosas que le pasaban a ella eran leves en comparación con lo de los vecinos. A veces escuchaba cómo los muebles se movían por sí solos, cambiando de lugar durante la noche. Se despertaba por la mañana y notaba que la mesa del comedor ya no estaba en el mismo sitio, o la silla del salón estaba girada hacia la pared como si alguien la hubiera usado. En ocasiones se quedaba a dormir con su hija en su cama, abrazándola, pero por las noches los llantos de la niña la despertaban. Venían de otra habitación, como si alguien se hubiera llevado a su hija en mitad de la noche.
Un día el agua comenzó a salir de las llaves con un mal olor, turbia, oscura. Pensó que tal vez era hora de limpiar la cisterna. No había hecho ese mantenimiento desde que se mudó y la cisterna ya estaba vieja. Mandó llamar a alguien para que la limpiara. Cuando abrieron la tapa, lo que encontraron ahí abajo fue algo que nunca imaginó. Un cuerpo. Estaba doblado, casi encogido, como si hubiera estado ahí durante mucho tiempo sin moverse, con la piel arrugada por la humedad. Tenía los ojos abiertos, vidriosos, y la boca ligeramente entreabierta, como si hubiera intentado gritar antes de morir. Llamaron a la policía y más tarde los forenses acudieron a sacarlo. Cuando lo estaban intentando, el cuerpo, como si tuviera vida propia, hizo resistencia. Por unos momentos se aferró con las manos a la abertura de la cisterna, como si no quisiera salir. Después de eso, Sandra se mudó definitivamente. Vendió las camionetas, vendió el edificio, como si quisiera desprenderse de todo lo que había tocado ese lugar. La señora nos dijo que no entendía cómo funcionaban las maldiciones, pero sabía que no solo el edificio estaba maldito. El dinero que ganó con la venta también lo estaba. Para empezar, lo tuvo que rematar porque se corrió la voz de lo que pasó en la cisterna. En la transacción todo le salió mal. Una vez saliendo del banco fue asaltada. Le quitaron casi 100,000 pesos. Después compró un carro. A los 2 meses tuvo un accidente y el coche fue pérdida total. Por suerte a ella no le pasó nada grave, pero desde entonces hay noches en que no aguanta la espalda. De eso ya tiene como 17 años. Mayra, mi amiga, era apenas un bebé cuando todo esto pasó. Le pregunté a la señora dónde estaba ese edificio, más por curiosidad que por otra cosa. No pensaba ir a meterme, pero no podía evitar la tentación de ponerle una cara al lugar de esta historia que tanto nos había impactado. La señora nos dijo que, afortunada o desafortunadamente, en el sismo de 2017, ese edificio se derrumbó. Mi tío era dentista, ya está jubilado. Me contó que cuando recién terminó la carrera, un profesor lo contrató para trabajar en una clínica. Estuvo ahí como unos 4 años, hasta que un día se hartó y decidió asociarse con un compañero de la universidad para abrir sus propios consultorios. Encontraron el lugar perfecto, un medio piso en un edificio del centro. El lugar ya había sido consultorios antes, pero tenían la apariencia de estar completamente abandonados. Además, era un lugar anticuado. Las paredes eran de un color blanco sucio, amarillentas por el paso del tiempo y aparentemente protegidas por una capa gruesa de polvo que no parecía haberse movido en años. Las separaciones entre los consultorios eran de cristal opaco, de esos que parecen cincelados, un cristal que nunca se ve claro, como si todo fuera distorsionado a través de él. Estaban enmarcados en cuadros de madera oscura, llenas de marcas y arañazos que daban cuenta del tiempo. Al principio, pagar el alquiler entre los dos fue complicado,
pero pronto encontraron a otros compañeros de la carrera que tenían experiencia y eran de confiar, y se metieron en el trato. La persona que les alquiló el espacio solo puso una condición. Uno de los 6 consultorios tenía que mantenerse cerrado, que porque guardaba cosas que no tenía otro lugar en donde colocar. En realidad nadie le dio mucha importancia a eso. ¿Hubieran ocupado un 6º consultorio? Seguro que sí, pero como estaban bien. El lugar siempre estaba lleno de pacientes, la sala de espera nunca quedaba vacía. A mi tío y a sus socios les estaba yendo bastante bien. Parecía que todo marchaba como debería. Un día mi tío se quedó más tarde de lo habitual trabajando en unos moldes. No recuerdo bien qué me dijo que les estaba haciendo, pero sé que pasó más de las 11 de la noche. Estaba de espaldas a la puerta concentrado en su tarea, cuando de pronto escuchó el sonido inconfundible de la puerta de su consultorio abriéndose. No volteó. Estaba completamente enfocado en lo que tenía entre manos y además pensó que no era algo raro. Siempre hay motivos para que una puerta se abra: el viento, el mal cierre o quizá alguien entrando sin querer hacer ruido. De repente escuchó algo metálico cayendo al suelo. Cuando pudo voltear vio que la puerta estaba cerrada, que no había nadie cerca y en el suelo lo que había caído era una llave. Tú lo estás pensando porque en la historia te estoy guiando hasta ese lugar, pero mi tío dice que no se le ocurrió de inmediato que la llave perteneciera al 6º consultorio. En ese momento pensó que podía ser cualquier cosa. La llave de un gabinete o de un archivero. Días adelante, mientras estaba atendiendo a un paciente, se le ocurrió. Cuando terminó su última cita y sus compañeros también se fueron, sacó la llave del cajón de su escritorio. Caminó hacia el último consultorio con la llave en la mano. Por un momento pensó que no debía hacerlo, que era extraño solo por curiosidad romper la única condición que le había puesto el dueño. Cuando entró, la primera impresión fue la de una pieza normal. Era un poco más grande que los otros consultorios. En él había estantes con materiales médicos, cajas llenas de herramientas viejas y equipos cubiertos por sábanas sucias. El lugar estaba oscuro y el aire olía a humedad y polvo, como si no hubiera sido tocado en años. De pronto, algo llamó su atención inmediatamente. Lo hizo detenerse y quedárselo mirando. Mi tío, paralizado por el horror, no podía apartar la mirada de la figura en la mesa de exploración. Su mente no lograba procesar lo que estaba viendo. Poco a poco se acercó sin saber por qué, como si algo lo obligara a hacerlo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la horrible verdad lo golpeó. Era una persona que había quedado momificada. No era un cadáver reciente ni mucho menos. El cuerpo estaba completamente seco, como si el tiempo lo hubiera despojado de toda su carne, dejándole solo piel arrugada y huesos. El rostro, aunque desfigurado por el paso de los años, parecía tener la expresión de alguien que había estado en medio de un esfuerzo, como si en su último aliento intentara levantarse. La cabeza estaba inclinada hacia adelante con los ojos vacíos, pero la postura era como si en algún momento hubiera intentado mirar hacia la puerta, como si hubiera esperado a que llegara alguien.
El aire en el cuarto era espeso y algo más, algo indescriptible lo hizo sentirse asfixiado, como si el lugar mismo estuviera impregnado por esa presencia muerta. Mi tío volvió a cerrar el consultorio con rapidez, asegurándose de poner el pasador. Se quedó ahí, de pie frente a la puerta cerrada, mirando la llave en su mano. Ahora la pregunta de cómo había llegado esa llave a su consultorio esa noche ya no tenía una explicación razonable. Eso le daba más miedo que todo lo demás. ¿Quién había puesto esa llave ahí? ¿Por qué? Pensó en tirarla a la basura o esconderla en algún lugar donde nadie pudiera encontrarla, pero la ansiedad lo comía por dentro. ¿Debería contarle a sus compañeros lo que había encontrado? ¿O debería reportarlo inmediatamente a la policía? La idea de involucrarse con algo tan oscuro y peligroso lo aterraba, así que simplemente se fue a su casa esa noche. Se metió en la cama, pero no pudo dormir. La angustia le pesaba en el pecho. Estaba seguro de que clausurarían el lugar. Nadie le había pedido que abriera ese consultorio y tal vez lo mejor sería guardar la llave y hacer como si nada hubiera pasado. No habría forma de que alguien se enterara, ¿cierto? Eso hubiera funcionado de no ser porque al parecer abrir el consultorio había sido suficiente para que las cosas cambiaran. Al día siguiente, uno de los colegas de mi tío, un hombre nervioso y siempre alerta, estaba atendiendo a una paciente cuando algo extraño ocurrió. Estaba realizando un procedimiento normal cuando la paciente de repente le mordió la mano con una fuerza inesperada. No fue un simple error como una mordida de nervios, fue una reacción visceral, instintiva. Cuando el dentista le preguntó que por qué lo había hecho, la paciente, aún temblando, le explicó que mientras él estaba trabajando, había visto a alguien asomarse a un lado de él. No era un paciente más, no era alguien normal. Era un cadáver seco, con la cara chueca, como si hubiera estado muerto por años. Sus ojos estaban vacíos y la piel estaba arrugada como un pergamino viejo, casi en su totalidad descompuesta. La figura observaba en silencio y cuando la paciente intentó mirarlo más de cerca, la criatura se acercó también y en ese momento algo en su interior hizo que reaccionara violentamente, mordiendo al doctor en la mano. Eso fue lo que dijo la paciente, que hizo pensar al dentista que estaba loca. La hubiera tomado en serio si hubiera sabido lo que había detrás de la puerta del 6º consultorio. Mi tío no sabía cómo decirle. Esa noche, una vez más, no pudo dormir. El peso de lo que había visto y oído lo mantenía despierto, dando vueltas en la cama, preguntándose si podía hacer algo. Al día siguiente otra queja llegó. Esta vez una mujer salió de los baños, casi blanca, temblando. Dijo que había visto algo que le heló la sangre. Una cara horrible, desfigurada, asomándose por debajo de la puerta del baño. En ese momento, los colegas de mi tío solo pensaron que estaba exagerando, tal vez asustada por alguna broma de mal gusto. Aunque mi tío era el único que sabía que no era así. ¿Hasta cuándo iba a esperar para contarles la verdad?
Mientras atendía a su última cita, algo extraño ocurrió. Miró uno de los cristales de separación. Vio que del otro lado había una silueta inmóvil parada detrás del vidrio. No podía ser un paciente, no era posible. Aquella figura estaba ahí esperando, pero no se movía. Era como si estuviera aguardando a que él saliera. Mi tío terminó rápido con la sensación de que no quería estar más ahí. Cuando levantó el sillón de la paciente, se giró, pero la figura ya no estaba. No había nadie afuera. Nunca acompañaba a los pacientes a la salida. No obstante, en ese momento no pudo evitar asomarse para ver que todo estuviera bien. Se despidió de su consulta y observó desde el pasillo hasta ver que esa paciente llegara hasta la puerta. Pasó por la sala de espera y en cuanto vio hacia las sillas, su cuerpo reaccionó de manera instintiva. Como un gato que se asusta, dio un salto y se apartó rápidamente de las sillas. Mi tío no necesitó preguntarse qué había visto. No hacía falta. Era la misma cosa, la misma momia que había visto él. Otra noche más sin dormir. Ya llevaba varios días sin cerrar los ojos, arrastrándose de un día a otro en lo que parecía un modo automático. No sabía cuántos días exactos había pasado sin dormir, pero se sentía como si hubieran sido semanas. Su cuerpo ya no respondía bien, su mente estaba nublada y lo peor era que no podía concentrarse ya en nada. Tuvo que cancelar todas sus citas. Salió del edificio, necesitaba despejar la mente. Salió a la calle sin rumbo, dando vueltas por el centro de la ciudad sin saber muy bien a dónde ir. Pensó en meterse en un hotel, tal vez conseguir una cama, descansar un poco, ver si lograba dormir aunque fuera por unas horas, pero no lo hizo. Regresó a los consultorios, no podía quedarse en la calle, ni quería estar solo en su casa. Decidió recostarse en uno de los 2 sillones de dentista que había en su consultorio. Esos grandes sillones reclinables con el cuero gastado y las partes metálicas brillando por el uso constante. Se quedó ahí esperando a que el sueño lo alcanzara. Se quedó dormido por fin. Cuando despertó no estaba en el sillón. Abrió los ojos y aunque al principio no se ubicaba, se encontraba en el 6º consultorio sobre la mesa de exploración. En esa mesa metálica que nunca había visto tan fría. El cuerpo entero se le tensó de inmediato, una sensación de escalofríos recorriéndole la espalda, como si la misma atmósfera del cuarto lo estuviera aplastando. Se levantó rápidamente mirando a su alrededor con pánico. Recogió sus cosas con manos temblorosas y salió de ahí a toda prisa. Mi tío no recordaba haber hecho nada en especial para que todo sucediera, y después de ese día, todo se calmó. No hubo más apariciones ni inconvenientes, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Lo malo, entre comillas, era que la momia había desaparecido. Eso fue lo que realmente lo perturbó, ya que no estaba en el 6º consultorio. Mi tío se aseguró de comprobarlo varias veces, revisó bien cada rincón, pero no la encontró, ni en el consultorio ni en el resto del piso. Desapareció para siempre.
¿Qué pasaría cuando el dueño se enterara de lo que había hecho? Pues resulta que la momia nunca volvió y el dueño nunca se enteró. A final de mes, cuando intentaron comunicarse con él para pagar la renta, no pudieron. Intentaron llamarlo varias veces, pero no contestaba. 3 días después, la esposa del señor apareció. Les dijo que ella ahora se encargaría de cobrarles la renta. Mi tío, confundido y con un nudo en el estómago, le preguntó qué había pasado con su esposo. ¿Falleció? ¿De qué? ¿Qué le pasó? La señora le dijo, mirando al suelo, que le había dado un infarto, que se había muerto de un susto.